¿Qué tal, amigos? Espero que todos ustedes se encuentren muy bien el día de hoy. Y el video que les voy a compartir, pues ese es un análisis de un artículo que presenta en París, Francia, la red Voltaire, y lo publica precisamente el señor Thierry Meyssan, un afamado periodista y analista. Y eh, que lo titula como, permítanme, les comparto la portada de la red Voltaire o Voltaire. Ahí la tienen. Y como ven ustedes, ahí dice, pues está publicado por la red Voltaire. eh, y dice, todavía falta el segundo round, ¿verdad? Dice, la derrota de Ucrania no significa el fin de la guerra. ¿Ven? Empecemos por poner en contexto un poquito esto, ¿verdad? Eh, por lo que toca, lo que dice el señor Meizán acerca de la derrota de Ucrania, puesto que a pesar de la narrativa occidental pues, que dicen que va ganando y que la visita que hizo el presidente Joe Biden antier, que estuvo con el presidente Zelensky, y pues en el cual declara pues prácticamente que no van a dejar que Ucrania pierda. Pero la situación ya en el campo de batalla ya es insostenible. Ya hay una pérdida tremenda de seres humanos. No, no, no. Digamos que no es tanto el factor de armamento, no. Ya ha habido una pérdida tremenda de vidas humanas que por aquí les voy a compartir la cifra de vuelta. Ok, aquí viene que esa cifra es de acuerdo a datos de inteligencia del Mossad que comparte el sitio turco que dice las cifras de la guerra en Ucrania según el Mossad israelí publicados en el sitio web turco Urseda Haber, donde como veremos ya la cantidad de muertos por parte de Ucrania rebasa los 157.000 muertos contra 18.480 de Rusia, heridos 234.000, 234.000 por parte de Ucrania y aquí dice 323 por parte de Rusia. Pues bueno, para empezar yo no me creo muy bien esas cifras porque esto es de acuerdo al servicio de inteligencia de Ucrania, perdón, de Israel, pero nos da una idea aproximadamente, puesto que las partes siempre siempre niegan, eh, se niegan a dar las cifras o en un momento dado cucharean las cifras, le ponen de más muertos al enemigo y aquí le quitan a los que tienen. De modo que pues tómeselo con reserva eso, ¿verdad? Pero aquí nos da una cifra más o menos aproximada, ¿verdad? Y es una barbaridad ya. Helicópteros perdidos, 212 vehículos blindados, 6.320. Imagínense, la Unión Europea anda ahí todavía pensándole en mandar alrededor de 100 tanques. Sistemas de defensa antiaéreo perdidos, 497. Y así pues, permítanme paso
a leerles el texto del señor Thierry Meissan. Y dice, erróneamente muchos creen que la derrota del gobierno de Kiev en Donetsk y Lugansk, así como en Gerson y Zaporilla, marcará el fin de los combates. Ante la resistencia a la aplicación de la resolución 2202 del Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente Putin ha señalado que queda por liberar las regiones de Odessa y Transnistria. Ahora permítame, de vuelta le voy a compartir el mapa, pues para ver de qué estamos hablando. Aquí tiene usted el mapa, más o menos, un poco pequeño, ¿verdad? Y aquí tiene usted, para empezar, que dice la franja de territorio señalada en rojo entre Moldavia y Ucrania es la república autoproclamada en la región de Transnistria, que es esta franja rosa, que como verán, el presidente Vladimir Putin y la Stavka en Moscú eh, quieren unir toda esta franja que les estoy poniendo con la flecha del ratón, que es tomar precisamente el puerto de Odessa y la región de Transnistria, que es esta franja roja, que es de pura población rusa, que se negó a perder pues la nacionalidad rusa precisamente cuando cae la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y se convierte en la federación, y todo esto que ven ustedes por aquí se convierte en lo que es Ucrania precisamente. Y estas son las dos regiones separatistas del Donbass, que fueron las dos repúblicas, la República de Lugansk y Donetsk, que no se quisieron, que se separaron cuando empezó pues la guerra civil, diciéndole las palabras más apropiadas, que se presentó precisamente cuando se dio el golpe de Estado del Euromaidán. Y así pues, estas fueron los oblasts o repúblicas, o como usted quiera nombrarlo, que se separan, y aquí empezaron los combates en 2014. Que hasta, pues eh, precisamente hasta pues mañana va a cumplir un año el inicio de la guerra, pero aquí estas repúblicas ya desde 2014 habían sido agredidas por Ucrania, y el par de repúblicas pues apoyadas por Rusia, desde luego, porque toda esta franja que ven ustedes es de habla rusa y de etnia rusa. Bueno, ahora ya el inicio de la guerra ya siguen la flechita del ratón. Ya Rusia ya les tomó todo este territorio para unir precisamente Crimea, que Crimea, en cuanto pasó el Euromaidán, eh, pues la tomó Rusia. ¿Por qué la tomó? Pues porque eh, aquí está una base estratégica, que es la base de Sebastopol, en donde pues Rusia no podía dejarlo caer, ¿verdad? Pero cuando se inicia en la guerra del Euromaidán, pues Ucrania corta por aquí la entrada a Crimea, dejándola aislada y sin agua, porque aquí este, cortó unas represas que eran las que suministraban agua a Crimea, y dejó esto aislado. ¿Cómo le hizo Vladimir Putin en la Federación Rusa? Pues es que aquí los dejaron precisamente sin agua y sin, ¿verdad? ¿Cómo le hizo la Federación Rusa? La Federación Rusa, o sea, Vladimir Putin, construye un puente
aquí precisamente en donde está el ratoncillo, que es el estrecho de Kerch, construye un puente y une por medio de ferrocarril y dos carreteras, pues, muy amplias, y una tubería conecta a la Federación Rusa y suministra agua, energía eléctrica y comunicación. Une al continente. Por eso es tan importante este puente, que fue lo que desató el atentado, que lo trataron de derribar, fue lo que desató pues la andanada de misiles que hasta la fecha no ha parado. Bueno, la pretensión de la Federación Rusa es unir todo esto, Odessa y la Transnistria, quitándole totalmente su entrada al mar de Azov, perdón, al mar Negro, a Ucrania, puesto que ya ahorita en la actualidad ya la entrada al mar de Azov, eso ya lo tiene, ya lo perdió Ucrania, ¿sí? Puesto que perdió aquí la entrada que era el puerto de Mariupol. Y bien, esto es para ponerlos un poquito en contexto, ¿verdad? Para que no le digan y no le cuenten, porque a lo mejor le mienten. Y el segundo round en Moldavia, pues se perfila para que después de que haya un acuerdo de paz o un cese temporal pues de las hostilidades, pues lo más seguro es que Ucrania y la OTAN se van a preparar para otro round más, ¿verdad? Pero no porque Washington quiera defender a los ucranianos ni a los moldavos, sino porque le interesa seguir debilitando a sus propios aliados, para hacerlo todavía más dependiente de los Estados Unidos. Pues sí, o sea, se trata de que Europa se desgaste más en beneficio, pues, de los Estados Unidos. Y las cifras de la OTAN sobre la guerra en Ucrania, constantemente repetidas por las agencias de prensa occidentales, hacen pensar que el pueblo ucraniano está unido junto al gobierno de Kiev y que resiste gracias al armamento occidental. Pero las cifras del Mossad israelí publicadas por el sitio turco Ursal Haber demuestran que la realidad es muy diferente. Y no es nuevo este fenómeno. Durante la guerra en Kosovo, yo mismo editaba un boletín diario donde cruzaba los despachos de la agencia de prensa occidental. Eh, yo mismo se refiere al señor Thierry Mesa. Las agencias de prensa occidental, con los de las agencias de prensa de los Balcanes, así que no me sorprende el abismo existente entre las cifras de la OTAN y las del Mossad. La OTAN tiene una larga, la OTAN tiene una larga experiencia en el arte de mentir a la opinión pública occidental. Y es que la OTAN no divulga simplemente exageraciones, sino mentiras descaradas. Los lectores más veteranos seguramente recuerdan que aquellas mentiras conquistaron los corazones de la ciudadanía de las potencias occidentales, incluyendo a los mismos que las inventaban. Y que al final de aquel conflicto, cuando la Alianza Atlántica aceptó generosamente que lo que quedaba del ejército serbio en aquella época, que se decía Yugoslavia, se replegaron bajo la protección del ejército ruso y todos pudieron ver con estupefacción cantidades de tanques y aviones salir intactos de los refugios subterráneos. Es decir, el ejército yugoslavo se replegó, ¿verdad? Protegido por tropas de paz de la Federación Rusa. Y pues cuando ven la cantidad de aviones y
tanques y blindados y demás, pues se sorprendieron. Es que en plena guerra resulta imposible saber con precisión todo lo que sucede en el campo de batalla. Cada ejército contabiliza sus bajas, pero no sabe si todos los hombres que faltan están muertos o heridos, prisioneros o en fuga, desertores. Los oficiales se ven obligados a tomar decisiones en medio de la bruma de la guerra sin disponer nunca de estadísticas precisas como las que puede existir en tiempo de paz. En todo caso, mientras que los gobiernos ya saben todos que Rusia ha ganado la guerra y que seguirá avanzando para liberar la Novorossiya hasta alcanzar la región de Transnistria, algunos fingen creer que los rusos ahora quieren invadir Moldavia, como hicieron en Ucrania. Nadie quiere recordar que cuando la URSS se disolvió, la población de Transnistria proclamó su independencia, como la de Crimea. Lo que importa es seguir presentando a Rusia como una tiranía que ha iniciado una guerra de conquista y que aplasta todo lo que se encuentra a su paso. También hay que recordar que cuando Moldavia proclamó su propia independencia, también reconoció como nulas las consecuencias del Pacto Germano-Soviético de 1939, principalmente la inclusión de Transnistria en la entidad política moldava. Pero poco después Moldavia reclamó la Transnistria como su territorio en junio de 1992. El coronel Howard J. T. Stern, oficial de la inteligencia militar de Estados Unidos y consejero de la OTAN, coordinó una operación para conquistar la Transnistria y no se limitó a movilizar el pequeño ejército de Moldavia, sino que también movilizó el ejército de Rumanía y numerosos delincuentes comunes rumanos sacados de las cárceles. La región llamada Transnistria es un pequeño valle dotado de un microclima que propició que se instalara ahí una base secreta del complejo militar industrial soviético. Por consiguiente, la población de Transnistria se componía simultáneamente de los pobladores originales de esa región y numerosas familias de científicos soviéticos, y contaban con la protección de una pequeña base sede del 14º Ejército de las Fuerzas Armadas de la URSS. Y el presidente Boris Yeltsin se negó a defender Transnistria, como también rechazó el regreso de Crimea a la Federación Rusa. Cuando Moldavia, alentada por el coronel estadounidense Howard J. T. Stern, quiso ocupar la Transnistria, el 14º Ejército, que ya no era soviético, sino ruso, que contaba con más de 1,000 hombres, recibió de Moscú la orden de no intervenir. Pero miles de mujeres de la población local rodearon la base militar rusa. Los soldados rusos no dispararon sobre aquellas mujeres, sino que, desobedeciendo las órdenes del presidente Boris Yeltsin, las dejaron entrar a la base. Aquellas mujeres se apoderaron de más de 1,000 fusiles Kalashnikov y de 1,5 millones de cartuchos y 1,300 granadas, y el pueblo armado de Transnistria rechazó la embestida del ejército rumano, que seguía las órdenes del coronel Stern. Luego les voy a subir un video acerca de esa historia, es muy interesante. Pero bueno, no nos podemos salir de la narrativa del señor Thierry Meyssan. Esa derrota de la OTAN nunca llegó a mencionarse en Europa. Solo pudimos conocerla los que viajamos a Transnistria, es decir, el señor Thierry Meyssan. Fue un hecho tan impresionante y conmovió tanto a quienes lo vivieron,
que algunos incluso cambiaron de bando. Ese fue el caso del jefe de la estación de la CIA, Harold James Nicholson, quien meses después de lo sucedido en Transnistria se puso al servicio de la KGB rusa. Transnistria se presenta hoy como la única y verdadera heredera de la Unión Soviética e incluso conserva lo mejor del sistema soviético, sin sus aspectos autoritarios y burocráticos. Cuando la Rand Corporation planificó la actual guerra en Ucrania, procedió a explicar los pormenores a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y eso ocurrió el 5 de septiembre de 2019 y la Rand Corporation se apoyó para ello en dos informes. Y en uno de esos informes la Rand Corporation explica que el objetivo eh, de las operaciones era hacer a Rusia que se, que se vea obligada a desplegarse más allá de sus ya muy extensas fronteras, y para eso es necesario que Rusia tenga que entrar en Ucrania y después de la Transnistria. Desde 1992, eh, ya se viene manejando en esos planes, pues precisamente de la Rand Corporation, que es ni más ni menos de la que toma los datos el señor Hersh, que presenta la cuestión de la voladura pues del gasoducto Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Pero ahí necesito hacerle otro video, porque si no nos extendemos mucho en este. Para entender lo que está haciendo el Pentágono, hay que ir más allá de las fábulas que cuentan las agencias de prensa occidentales y ver la situación desde el punto de vista de la Rand Corporation, la cual prevé un segundo round que ya no sería ni siquiera alrededor de la Novorossiya, sino de Transnistria. Es decir, se darían por derrotadas las fuerzas ucranianas y ya irían ya Rusia sobre el puerto de Odessa y la región de la Transnistria. Y el secretario de Defensa estadounidense, el general Lloyd Austin, sigue instando a sus aliados a que entreguen su armamento y sus municiones para que se sientan todavía más dependientes de la protección de Estados Unidos y al mismo tiempo acaben de obligarlos a aceptar que se modifique el funcionamiento de la OTAN. Con la modificación ya aceptada, la Alianza Atlántica puede convertirse en una coalición de voluntarios para realizar las operaciones militares que nada tendrían que ver con el famoso artículo 5, o sea, sin que haya existido una agresión contra alguno de los miembros de la OTAN. Eso no es nada nuevo. De hecho, eso fue lo que sucedió con las operaciones de la OTAN contra Libia, cuando los países miembros de la alianza que se oponían a la guerra simplemente fueron mantenidos al margen, mientras que otros no miembros de la OTAN, como Qatar, participaban en la agresión en aquel momento que pues la OTAN violó sus propios estatutos, que ya no tendrán nada que hacer, no tendrán que hacerlo porque acabarán modificándolos. En la práctica, eso quiere decir que el Consejo Atlántico ha perdido todo su poder. Ya ningún miembro de la OTAN podrá oponerse a que la alianza entre en guerra y Estados Unidos utilizará de todas maneras los medios de la alianza en una coalición de voluntarios. Por consiguiente, la derrota de Ucrania, que ya había perdido el Donbass y 4 oblasts, no significa el hecho de la guerra. El Kremlin ha explicado que todavía le quedan por liberar Odessa y conectarlo con la Transnistria. Las regiones liberadas por la OTAN
ya pulen su retórica y se trata de confundir a la opinión occidental haciéndole creer que Transnistria, hoy denominada República Moldava del Dniester, es parte de Moldavia y que el oso ruso arremete también contra este último. Y ahí concluye este artículo del señor Thierry Meyssan, que ahí cabe puntualizar lo que declaró en su conferencia el día de antier el presidente Vladimir Putin, que luego les voy a subir un video de todo eh, el discurso de Putin y el discurso del presidente Joe Biden. El uno hecho en Kiev, Rusia, perdón, en Kiev, Ucrania, y el otro hecho en Moscú, Rusia, en donde, pues, Joseph Biden declara que con Ucrania hasta la muerte, y el presidente Vladimir Putin, pues, dice que entre más se tarde la guerra y entre más le suministren armamento de todo tipo a Ucrania, porque se espera que manden aviones y de todo, ya armamento totalmente ofensivo, que va a poder penetrar la Federación, territorio de la Federación Rusa. Pero precisamente el presidente Putin declaró que entre más tiempo y más ayuda eh, le den a Ucrania, Rusia tomará más terreno. Es decir, más tiempo, más guerra. Se espera que el ejército ruso avance hacia el sur, hacia el puerto de Odessa y después al occidente hacia la región de Transnistria. Y bien amigos, pues esto es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y ahí les pido por favor que me regalen un like o un dislike, ya saben, lo que usted quiera. Y si lo quiere usted compartir, pues adelante. Y pues amigos, es todo por el presente video.